Cuando Ruth y yo hablamos, siempre comenzamos con una proclamación, porque hemos descubierto que proclamar la palabra de Dios en fe es una de las formas más efectivas para liberar el poder de Dios sobre una situación. De hecho, no creo que cualquiera de nosotros estaría vivo esta noche. Hemos pasado por momentos de grave enfermedad si no hubiésemos aprendido a proclamar: no moriré, pero viviré, y declararé las obras del Señor. Hay una querida y preciosa hermana suiza en Jerusalén que tenía leucemia y más o menos fue entregada a la muerte. Pero ella no ha muerto. Creo que casi todas las noches Ruth y yo proclamamos en su nombre: Régula no morirá, pero vivirá y declarará las obras del Señor. Oh, el poder de la proclamación. Así que esta noche vamos a proclamar de Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. ¿Listos? Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Usted nota que comienza con gracia y termina con las obras. Algunos tienen problemas relacionando la gracia con las obras. La teología de algunas personas es todo gracia o todo obras. La verdad es que tiene que tener ambos, pero hay que tenerlos en el orden correcto. La gracia primero y después las obras. El pasaje que hemos citado es un ejemplo perfecto. Mi tema esta noche es uno que creo que Dios me ha dado. Este seminario ha sido planeado muy recientemente, pero Dios pone ciertas cosas en mi corazón y sentí que debo enseñar y tiene que ser grabado en video. Mañana vamos a tratar con el lugar de la mujer en la iglesia. Se sorprendería en saber cuántas preguntas hemos recibido de lugares como Bielorrusia, Bulgaria, la antigua Unión Soviética, Europa Oriental y Occidental, y en otros lugares también, Asia, todos queriendo una enseñanza sana del lugar de la mujer en la iglesia. Usted sabrá que América es el exportador número 1 de materiales religiosos y de verdad espiritual. Desafortunadamente, lo que hemos exportado ha sido una mezcla extraña de verdad y error. Es una responsabilidad tremenda que descansa sobre nosotros. Con lo mejor de mi habilidad, busco darle la verdad conforme Dios me la ha revelado, imparcial, sin compromiso, creyendo que es lo que el pueblo de Dios necesita en todo lugar. Así que vamos a tratar con el tema: vienen tiempos feroces. No los escuché decir alabado sea el Señor, pero estoy seguro que fue su respuesta. Esto que voy a leer está en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Lo voy a leer, 2 de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos.
Por tanto, Pablo dice en esta traducción, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, la palabra griega que se traduce como peligroso solo ocurre en otro lugar en el Nuevo Testamento, que es en Mateo 8, versículo 28, que describe un encuentro de Jesús con dos endemoniados. Leeré solo un verso, Mateo 8, 28. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ese es el otro lugar donde esa palabra es usada, es traducida feroz. Yo siento que feroz representa mejor lo que Dios está diciendo de peligroso. La Nueva Versión Internacional traduce terrible. Por tanto, estamos dirigidos hacia tiempos que serán feroces y terribles. Deberíamos afrontar el hecho porque es un hecho notable que en este pasaje Pablo comienza diciendo a Timoteo, debes saber. No recuerdo ningún otro pasaje en las Escrituras de Pablo donde él puso tanto énfasis en el hecho de estar absolutamente seguro de lo que él decía. Puedes estar absolutamente seguro de esto, Timoteo. En los últimos días vienen tiempos feroces. ¿Por qué él puso énfasis ahí? Yo supongo que él sabía algo de la naturaleza humana. La gente realmente no quiere escuchar esta clase de mensaje. Prefieren no escuchar que vienen tiempos feroces. Prefieren pensar en alguna teología o interpretación de profecía que no tiene lugar para eso. Pero la verdad del asunto es que vienen tiempos feroces. De hecho, creo en cierta medida que ya está aquí. Alrededor de 1991, Rudy y yo tomamos un año sabático que no se realizó como pensábamos. Pero el Señor no solo habló con nosotros, sino que trató con nosotros, salvó mi vida de una condición cardíaca muy seria. Cuando entramos a ese sabático, el Señor nos dijo que el juicio venía, y vendría en tres fases: juicios preliminares, juicios intermedios y juicios finales. Yo creo que hemos entrado en los juicios preliminares, pero eso es solo el principio. Me pregunto si usted cree que Dios va a juzgar a hombres y mujeres. Escucho muy poco sobre el juicio de Dios en la iglesia contemporánea. Es interesante cuando Pablo predicó a una audiencia totalmente gentil en la ciudad de Atenas. Él declaró acerca de Jesús que Dios lo había designado para ser el juez de todos los hombres. Él no mencionó Salvador. Lo único que dijo fue juzgar. Y si no cree en el juicio, no necesita ser salvo. Porque ser salvo es ser salvos del juicio. Quisiera brevemente analizar lo que Pablo dice aquí de estos tiempos feroces. Quiero señalar tres aspectos de esta verdad. Deseo que mientras hago esto tendrá que decirse, esto es absolutamente verdad. Ese es el análisis correcto. Lo que escucho en la televisión o la radio, lo que leo en los periódicos, está todo mezclado. Pero lo que escucho a través de Pablo es la pura verdad, no distorsionada. Y es un análisis correcto. Pablo analiza por qué vienen tiempos feroces. Él dice tres cosas, las cuales voy a poner en orden. En primer lugar, la causa básica de los tiempos feroces es la degeneración del carácter humano. Déjeme decir esto otra vez. La causa básica, la raíz del problema, es la degeneración del carácter humano. No le eche la culpa al gobierno. No le eche la culpa
a cierta nacionalidad o cierto grupo religioso o a la gente mala que va haciendo toda clase de cosas malas. Eso no es la causa primordial. La causa primordial es la degeneración del carácter humano. Pablo enumera 18 horribles manchas morales y éticas que marcarán visiblemente a las personas al acercarnos a la etapa final. No voy a volver a leer toda la lista, pero les sugiero que tome un tiempo a solas para leer toda esta lista y marcar cada uno que aplica a las personas que nos rodean y tal vez para algunos de nosotros ahora mismo, este día. Creo que usted encontrará esta lista maravillosamente exacta. La segunda cosa que quiero señalar es un principio. La corrupción es irreversible. Permítame decirlo otra vez. La corrupción es irreversible. Cuando la corrupción se mueve en algo, se apodera de algo o trabaja en algo, es irreversible. Esta no puede retroceder. Tomemos un ejemplo sencillo como un melocotón o una pera. Usted tiene este hermoso melocotón con su agradable, ¿cómo le diré? Su suave pelusa. Usted sabe que es casi como un terciopelo que quisiera tocar con la mano con hermosos tonos de rosa y oro. Ahí está. Es maravilloso. Solo déjelo así durante una semana. Regrese y estará amarillo, arrugado y poco atractivo. ¿Por qué? Porque hubo corrupción en él. Y una vez que la corrupción entra en una cosa, es irreversible. No hay ninguna manera de hacerlo retroceder. Puede posponerlo, puede retrasarlo, puede tomar el melocotón, ponerlo en el refrigerador y al final de una semana puede sacarlo viéndose más o menos tan bien como parecía al principio. Pero no ha cambiado la corrupción que hay en él. Tarde o temprano, la corrupción va a tomar su curso. Ahora pienso que algunas clases de religiones morales son como el refrigerador. Puede poner a una persona en un refrigerador que probablemente tiene más o menos un punto de comparación. Y va a salir una semana más tarde, un año más tarde, 10 años, luciendo bastante bien. Pero no han cambiado interiormente. Todavía están corruptos. Se puede posponer, pero no puede evitarse. Tarde o temprano, la corrupción va a asumir el control y acabar con el melocotón, la pera o la persona. Así que, por favor, fíjese en esto porque es tan importante. La corrupción, corrupción moral, corrupción ética, es irreversible. Una vez que está dentro de la situación o persona o la comunidad, no se puede revertir. Y Dios no tiene ningún programa para contrarrestar la corrupción del pecado. No va a hacer algo para mejorarlo o hacerlo durar más tiempo o revertirlo. El programa de Dios es una nueva creación. Él no se conformará con nada más. Muchos programas humanos están tratando de lo que yo diría, poner el melocotón en el refrigerador o ponerlo en algún lugar donde no se vería tan mal, o encontrar algún proceso químico que disminuya la corrupción. Pero ninguno es aceptable para Dios. Dios no está interesado en cristianizar nuestra civilización. No se interesa por cristianizar nuestra cultura. Creo que podemos llevar adelante una cultura alterna que es cristiana, pero no podemos cambiar y mejorar la corrupción que hay en nuestra cultura actual, la sociedad y condición total al grado que Dios requiere. Por tanto, Dios dice, no voy a tratar con ello.
no se puede salvar. Todo lo que voy a hacer es producir algo totalmente nuevo. Hay 3 escrituras acerca de esto. 2 Corintios 5, 17. Y dice: puedo decirla, pero quiero leerla. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es la solución de Dios, no mejorando, no poniendo remedios, sino produciendo una creación totalmente nueva. Cada uno de ustedes que están en Cristo aquí esta noche, Dios ha hecho y está buscando perfeccionar una nueva creación. Si se encuentra aquí esta noche y es una buena clase de persona que no le hace daño a nadie, tal vez va a la iglesia el domingo, pero nunca ha tenido una experiencia transformadora con Jesucristo en su vida, no está en el plan de Dios. Está perdido. Tiene que cambiar. Tiene que ser cambiado por Dios. Si alguno está en Cristo Jesús y no dice Él es muy dramático en el griego, una nueva creación. Debería venir con un signo de exclamación al final. Eso es lo que Dios va a hacer. No le ofrezcan a Él sus buenas obras, sus esfuerzos religiosos o su amabilidad. Una de mis nietas se involucró y tengo tantas que usted no sabría quién fue. Se involucró con un hombre inconverso. Su padre, quien es mi yerno, estaba hablando con ella sobre eso. Y alabado sea Dios, ella fue rescatada. Ella tomó la decisión correcta. Pero dijo a su padre: él es un hombre tan bueno. Mi yerno respondió: el infierno está lleno de gente buena. ¿Puede captar eso? El infierno está lleno de gente amable y buena, pero nunca fueron cambiadas. Nunca han tratado con la corrupción. Entonces, en 2 de Pedro 3:13, Dios va un poco más allá. Pedro está hablando sobre el programa de Dios y dice: pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Así que Dios no solo va a hacer gente nueva, Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, en la cual no habrá pecado. El pecado va a ser totalmente eliminado de la presencia de Dios para siempre. Si usted tiene pecado en su vida y no se arrepiente, va a ser totalmente eliminado para siempre de la presencia de Dios. Usted no puede hacer que el pecado sea aceptable a Dios de ninguna manera. Así que Dios está produciendo una nueva creación, va a producir un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces la declaración más maravillosa de todo está en Apocalipsis 21:5, donde Juan registra esto. Luego el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Nada de lo viejo va a persistir. Todo se va a terminar. Y luego le dice a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. A mí me parece que Juan realmente no podía creer que eso fuera a suceder. Así que el Señor le dijo: escríbelo, todo es verdad, todo va a suceder, voy a hacer todas las cosas nuevas. No quedarán corrupción alguna, ninguna mancha de pecado, ninguna mancha, ni siquiera alguna conciencia de culpa. Este es el programa de Dios. Está más alto que nuestro programa, tal como el cielo es más alto que la tierra. Por tanto, este es el segundo principio. La corrupción es irreversible. Es irreversible en nuestra sociedad, es irreversible en esta nación, es irreversible en todo el mundo. Es difícil reconocer este hecho, pero cuando pueda verlo y ver la alternativa, su corazón cantará de gozo. Ahora,
El tercer principio es el más importante de todos. Les voy a repetir los primeros dos. La causa básica de estos tiempos terribles, de estos tiempos feroces, es la degeneración del carácter humano. Cualquier solución que pasa por alto esto, fallará. Cualquier solución que no trata con el carácter humano está condenada al fracaso. El segundo principio, la corrupción es irreversible. La corrupción física, corrupción moral, corrupción ética, es irreversible. Así que Dios no va a tratar con eso, no va a ponerle parches ni mejorarlo. Él va a deshacerse de eso y producir una nueva creación. Ahora, este es el más importante, especialmente para los que clamamos ser seguidores de Cristo Jesús. La raíz de la corrupción, la raíz de la decadencia moral, se declara en la primera palabra: amor a sí mismo. Esta es la raíz por la cual las otras malas características fueron desarrolladas. El egoísmo, egocentrismo, cuidado de mí mismo, poniéndome en primer lugar. Pablo dice, la gente puede tener una forma de piedad, pero niegan su poder. ¿Qué es el poder de la piedad? Es el poder que trata con el amor propio. Muchos de ustedes son, como quieran llamarlos, pentecostales, carismáticos, lo que sea. Usted se inclinaría a decir que el poder es el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, milagros, sanidades, pero no. Gracias a Dios por estas cosas. Pero el único poder que es relevante aquí es el poder que puede cambiar a una persona egoísta, egocéntrica, a una persona que sea amorosa, extrovertida y cuidadosa. Si no tenemos eso, podemos tener todas las otras cosas, las lenguas, milagros, profecías, pero estamos negando el poder de la piedad. Quiero que reflexiones sobre esto por un momento, porque está tan fuera de contexto de lo que se dice y se enseña en la iglesia contemporánea. Hay un hambre de poder. Creo que es un hambre natural del alma. Algunos psicólogos han dicho que el deseo del poder es la única y más fuerte motivación de la humanidad. No es malo, pero vamos a desear el poder que funciona. Vamos a desear el poder que cambia vidas, particularmente que cambia a la gente egoísta a gente altruista. ¿Hay egoísmo en el cuerpo de Cristo aquí? Ciertamente lo hay. No estamos demostrando el poder de la piedad. La palabra piedad es tal que creo que Pablo jamás lo hubiera utilizado, excepto con los que profesan ser cristianos. No está hablando acerca del mundo, está hablando de los que se dicen ser cristianos, seguidores de Cristo, que nunca han resuelto el egoísmo que hay en sus vidas. ¿Sabe lo que quiero? Orar ahora mismo. Dios, líbrame del egoísmo. Yo crecí siendo hijo único, sin hermanos o hermanas. Mi familia era próspera, no extremadamente ricos, pero siempre tenían suficiente. Todo en mi infancia y antecedentes causó que yo me concentrara en mí mismo. Y me ha tomado muchos años como cristiano darme cuenta con qué facilidad yo puedo llegar a ser egocéntrico. Mi oración para este día es: Dios, líbrame del egoísmo. ¿Quisiera usted orar esto? Piénsalo por un momento. ¿Quiere orar esto? Con su corazón. Vamos a decirlo todos juntos. Dios, líbrame del egoísmo. Dígalo otra vez. Dios, líbrame del egoísmo. Una vez más.
Dios, líbrame del egoísmo. Amén. Así será, Señor. Ahora, solo quiero hacer algo para familiarizarnos y confrontarnos con la situación actual de nuestra nación este día. El resultado del egoísmo, el resultado de la iglesia apóstata que no presenta la verdad ni la demuestra, porque esta nación de los Estados Unidos ha tenido una mayor parte de la bendición de Dios que cualquier otro país en la historia que yo conozca. Ninguna otra nación ha sido bendecida espiritualmente, materialmente, culturalmente, en todos los sentidos, como los Estados Unidos de América. La mayoría de ustedes nacieron ciudadanos americanos. Yo soy diferente. Yo elegí convertirme en uno. Yo lo considero un privilegio. Obtuve mi ciudadanía en 1970. Tengo que decirles que la nación donde yo me convertí un ciudadano en 1970 no es la nación en la cual yo actualmente estoy viviendo. Mi esposa, Ruth, es una de las personas nacidas en Dakota del Sur. Es una verdadera americana nativa. Solo en cierto sentido. Y me dice cuando regresamos de viajes del extranjero, este es el país donde yo crecí. Ha cambiado por completo. Yo tendría que decir lo mismo sobre el país en el cual crecí, Gran Bretaña. La gente cuya memoria no se remonta a la Segunda Guerra Mundial, no hay manera de decirles cómo era. No era perfecta, había un montón de errores y muchas cosas malas, pero fue totalmente diferente. En Gran Bretaña, antes de la Segunda Guerra Mundial, una mujer podía caminar sola, de día o de noche, en cualquier ciudad de Gran Bretaña sin ningún temor. Ahora, permítame darle varias estadísticas. No soy el mejor estadista. Estos fueron tomados de un reporte en las noticias estadounidenses y reporte mundial, que es básicamente una fuente confiable. Este reporte ha sido titulado Un día en América. Un día en América. Está hablando particularmente de lo que les pasa a los adultos jóvenes, porque acuérdese de que las personas jóvenes son el futuro de esta nación. Estos son los detalles. En un día, 2.753 adolescentes quedaron embarazadas. 1.099 adolescentes tuvieron abortos. 367 adolescentes tuvieron abortos involuntarios. 1.287 adolescentes dan a luz. 666 bebés son nacidos a mujeres que han tenido cuidados prenatales inadecuados. 72 bebés mueren antes del primer mes de vida, eso es todos los días. 110 bebés mueren antes de cumplir el primer año. Todos los días 9 niños mueren por heridas de balas. 5 adolescentes se suicidan. 609 adolescentes contraen gonorrea o la sífilis. 988 niños son abusados. 3.288 niños huyen de sus hogares. 49.322 niños están en instituciones públicas para correccionales de menores. 2.269 niños ilegítimos nacen. 2.989 niños ven a sus padres divorciarse todos los días en América. ¿A nosotros nos importa eso? ¿Nuestra fe tiene algo que decir a eso o es solo algo que pertenece a otro mundo? Doy gracias a Dios que hay una breve frase en la Biblia y se encuentra de vez en cuando que dice pero Dios. Gracias a Dios que hay un pero Dios. La situación es atroz, pero Dios no ha cerrado su negocio. En su misericordia, Él no se ha lavado sus manos de América o las otras naciones occidentales y ha dicho, les dejaré solos. Han ido demasiado lejos. Han traspasado demasiado mi gracia. Él no ha dicho eso. Hay una escritura en Isaías que me gusta mucho. Isaías 59, versículo 19.
Es la segunda parte del verso. Ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso, pero el Espíritu del Señor desplegará su bandera contra él. Así que cuando el enemigo ha hecho sus maldades, entonces es cuando Dios está dispuesto a intervenir a través de su Espíritu Santo y a levantar un estandarte. Ahora, en las guerras en tiempos bíblicos, cada grupo militar tenía un estandarte que era una persona muy importante. Y cada grupo, digamos en el ejército romano, tenían su propio signo en su estandarte. Un águila, o león, o oso, o cualquier cosa. Y si un escuadrón militar, sea lo que sea, está siendo derrotado o dispersado, el comandante le diría al portador del estandarte, si es posible, que encuentre algún pedazo de tierra elevada y levante el estandarte. Los soldados están entrenados. Cuando ellos ven el estandarte levantado, es para reagruparse alrededor del estandarte y comenzar de nuevo la batalla. Yo pienso que eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere levantar un estandarte por su Santo Espíritu, y cuando lo vean esos que son verdaderos soldados del Señor, aunque sean bautistas, presbiterianos o católicos, o hasta pentecostales, dirán, ese es mi estandarte. Ahí es donde yo pertenezco. Tomaré mi posición con las otras personas que se pongan alrededor de ese estandarte, sea quien sea. Tal vez no estoy de acuerdo con toda su teología, pero si ese es su estandarte, ese es también mío. Yo creo que Dios está haciendo eso. Él ha empezado a hacerlo. Y Él va a continuar. Por su misericordia, por su gracia, nosotros no tenemos ningún derecho sobre Él, pero Dios. Y les digo, hermanos, por donde quiera que yo vea ese estandarte, ahí pueden buscarme. Aunque yo tenga algunas diferencias pequeñas en teología, yo quiero estar donde el Espíritu Santo esté levantando un estandarte. Y el nombre en el estandarte es Jesús, así es. Donde Él es levantado, me juntaré con esos que están a su alrededor. Yo creo que Dios predijo y está en el proceso de cumplir su promesa de levantar un estandarte por el Espíritu Santo. Son las palabras de Pedro en el día de Pentecostés, después que el Espíritu había sido derramado en las personas que se habían reunido, y citó la profecía de Joel, Hechos 2, 17 y 18. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, los últimos días, ahí es donde estamos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una declaración maravillosa. No significa en toda la raza humana, pero significa representantes de todos los sectores de la raza humana. Cuando yo vine a los Estados Unidos y comencé a ministrar en los 60s y a principios de los 70s, yo tenía una mentalidad muy pentecostés. Pensé que había cierta clase de personas que podían ser bautizadas en el Espíritu y otras que no podían. Bueno, yo comencé mi carrera en Minneapolis, en Estados Unidos, y conocí a una señora luterana. Bueno, yo sabía que Dios no hizo nada por los luteranos. Por supuesto, mi cerebro había sido lavado, ya que mi primera esposa fue luterana por años y teníamos una guerra continua con la iglesia luterana. Pero yo conocí a esta señora y ella me dijo, Dios rellenó mi diente. Yo le dije, ¿Dios rellenó su diente? Yo no sabía que Dios rellenaba los dientes a los luteranos. Yo le dije, ¿qué le dijo su dentista? Mi dentista dijo, nosotros no usamos materiales como ese. Bien, un poco más tarde, créanme, me involucré con carismáticos católicos. Nosotros los pentecostales sabíamos que los católicos estarían fuera. No había esperanza para ellos. Pero conocí a algunos
que tengo que decir fueron verdaderos santos. Una vez fui invitado de una forma extraordinaria a, ¿cómo le llaman? A un monasterio. En el estado de Georgia yo fui allí una vez. Fui invitado a enseñar sobre la liberación. Los pentecostales no querían oír, los católicos querían oírlo todo. Y al final fue una abadía. El abad, el hombre superior número 1, vino a mí y me dijo, creo que tengo un demonio, ¿podría expulsarlo? Pensé para mí mismo, esta es una forma diferente de pensar. Totalmente diferente. Más tarde fui a Tampa. En realidad, yo llevé a cabo un servicio de liberación. Los pentecostales me estaban criticando. Dios los bendiga. Un cura católico vino a mí y me dijo, todo está en nuestra liturgia. Él me mostró, yo dije, eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo descubrieron? Así que no sean muy selectivos de la gente alrededor del estandarte. Si ese es su estandarte, es de ustedes y mío también. Si el Espíritu Santo no levanta el estandarte, no será levantado. Ahora, no me muevo mucho y paso muy poco tiempo en América, pero si tengo la impresión que el Espíritu Santo está levantando un estandarte en Pensacola, no tengo nada que ver con eso. Nadie me contrató, no soy un agente de publicidad, pero pienso que me sentiría dispuesto a ir y ver qué está pasando en Pensacola. Lo que me gusta de esto es que lo primero del mensaje es arrepentimiento. Si pasa por alto el arrepentimiento tendrá un desastre. Usted tiene todo tipo de personas que reciben toda clase de cosas. Pero cuando el énfasis es el arrepentimiento, y no me molestan los fenómenos extraños, los he tenido toda mi vida. No tengo miedo de ver a las personas estremeciéndose o temblando o acostados en el piso o rodando haciendo todo tipo de cosas provisto por el Espíritu Santo. Nadie me contrató para decir esto, pero tal vez lo dije para el beneficio de alguien aquí esta noche. Donde quiera que esté levantado el estandarte, ahí quiero estar yo. Vamos a seguir con esto. Hechos 2. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe que Él está derramando su espíritu en los musulmanes? De manera muy extensiva, en todos tipos de revelaciones sobrenaturales, sueños y visiones. Les tengo que decir que yo disfruto de lo sobrenatural. Tal vez yo sea muy carnal, pero me gusta. Yo creo que a Dios le gusta también. De todos modos, esto es lo que dice Pedro. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es el Espíritu Santo que está levantando un estandarte. Note que el énfasis está en los jóvenes, en sus hijos, sus hijas, sus jóvenes, sus siervos. Así que tenga en cuenta que esto es lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, la verdad es que no podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él hace cosas sorprendentes. Pero hay una clave para ver obrar a Dios, y esa es la oración. Y más oración, y más oración. Yo creo que para la mayoría de las congregaciones en los Estados Unidos hoy día, su primera prioridad es la oración. Yo tuve un amigo pastor y él estaba hablando de darle a la gente cosas que hacer. Así dijo él, si yo quiero que mi congregación haga algo, lo predico por 6 meses. Al final de ese tiempo, ellos creen que lo pensaron por sí mismos. Así que, esta es una palabra de sugerencia a los pastores y líderes. Si usted quiere que su gente ore, primero comience a orar usted. Después, predíquelo y predíquelo y predíquelo.
La situación en esta nación es tal que la reunión más importante en cualquier congregación debe de ser la reunión de oración. Tenga una reunión de oración el domingo en la mañana. Estas son ideas al azar que me vienen mientras le hablo. Como ve, yo tengo una imagen en mi mente que es tan vívida para mí. Años atrás, cuando vivíamos en Sunrise Key, teníamos una casa con piscina. Un día, una parte de mi familia vino para compartir un tiempo. El hijo menor, quien es mi nieto, era como de 4 años de edad en ese entonces, y corría alrededor de la piscina y cayó adentro. Bueno, alguien lo sacó, y él se paró enfrente de nosotros empapado en agua, y dijo indignadamente, «Alguien haga algo». Como que yo siento decirle eso a la iglesia, «Alguien haga algo, hagan algo, haga algo». No solamente se siente, no sean solamente buenos asistentes los domingos. La crisis es mucho más grave que cualquier cosa que se pueda hacer para ayudar. Ahora, en respuesta a lo que he estado diciendo, quiero hacer esta pregunta, no sé si tengamos tiempo. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? ¿Cómo debemos responder a esta situación? Yo pienso que mi primera recomendación les va a sorprender, pero reconozca que todas estas cosas acerca de lo que hemos estado hablando confirman la fiabilidad de la Escritura. Todos están claramente predichos en ella. Así que cuando suceden, en cierto sentido, deberíamos decir gracias a Dios que la Biblia es verdad, porque si no suceden, la Biblia no sería fiable. Tal vez no puede disfrutarlos, yo no los disfruto, pero tenga en cuenta que confirman la exactitud de la Escritura. Segundo, cada uno de nosotros necesita tratar personalmente con la raíz del problema, que es el egoísmo. Así es. Como he dicho, esta es la demostración del poder de la piedad, algo que puede cambiar a la gente egoísta en gente altruista, amorosas y sacrificadas. Usted y yo necesitamos experimentar ese cambio. Vea, esto no es una versión especial del cristianismo, es solo regresar a la versión original. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para mí la definición más simple de un cristiano es alguien que sigue a Jesús. Pero hay dos precondiciones. Usted no puede seguir a Jesús hasta que haya hecho estas dos cosas, que son negarse a sí mismo y levantar su cruz. Usted puede tratar de seguir a Jesús, pero no puede lograrlo. Él lo descartó. Es imposible. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Es tratar con el egoísmo. Su yo le dice, yo quiero, me gusta, yo pienso, ayúdame, ore por mí, sáneme. Y usted dice, cállese. Yo no te estoy escuchando. Yo estoy escuchando lo que Jesús dice. Estoy escuchando lo que el Espíritu Santo dice. Sabe que estando en el ministerio yo recibo muchas personas dramáticas. Yo tuve una el otro día. Personas cuyas vidas están en desastre. Todo les ha salido mal. Sus finanzas, su cuerpo físico, relaciones. Y pienso, querido Dios, ¿qué puedo hacer yo? Le diré que en la mayoría de los casos son muy centrados en sí mismo. Soy yo, mis problemas, mi dolor. Y yo le digo a la gente a veces, escuchen, dejen de enfocarse en el problema y enfóquense en el Señor. No hay solución mientras ustedes se enfocan en su problema. Así que todos nosotros debemos hacer dos cosas: negarnos a nosotros mismos, levantar nuestra cruz. ¿Cuál es su cruz? Alguien dio esta definición. Su cruz es donde la voluntad de Dios y la suya se cruzan.
Usted no puede seguir a Jesús haciendo su propia voluntad. Es imposible. Apocalipsis 12:11 tiene un cuadro de algunas personas gloriosas. Es una escritura que muchos citamos a menudo. Lo puedo citar, pero voy a leerlo. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido. Ese es el diablo. Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, pero ahí no para. Yo he enseñado muchas veces a gente en muchos lugares de cómo testificar de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace, pero eso no es todo. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Son las únicas personas que vencieron a Satanás. Satanás no le tiene miedo a nuestra teología. Él le tiene miedo a nuestro compromiso. Los cristianos comprometidos le hacen temblar. ¿Qué quiere decir el estar comprometido? Negarse a sí mismo y tomar su cruz. La cruz es el lugar de ejecución. No era mi intención decir esto, pero yo estaba escribiendo una carta de enseñanza y aún está fresca en mi mente. Años atrás, y puede creer que la gente estaba viva, cuando yo era joven. Bastante joven. En los años 50. Solía predicar en el centro de Londres, en un lugar llamado la Esquina de los Oradores, donde cualquiera podía ir y decir cualquier cosa siempre y cuando no atacaran a la familia real. Esto era el único límite. Prediqué allí 3 veces por semana durante 8 años. En medio de ese período tuve un sueño muy vívido. En este sueño vi a un hombre predicando, así como en la esquina de los oradores, con una muchedumbre alrededor de él. Pensé que lo que decía estaba bien, pero cuando le miré más de cerca dije a mí mismo, pero no me gusta su apariencia. De alguna manera su cuerpo está torcido y parece tener un pie plano. Bien, pensé que es un sueño extraño, pero no me molesté. Como una semana después tuve el mismo sueño. Por tanto me dije, Dios está tratando de decirme algo. Así que oré, Dios, ¿qué de este hombre? Es bastante bien lo que está diciendo, pero no me gusta cómo luce. ¿Quién es él? ¿Qué cree que dijo el Señor? Tú eres ese hombre. Y me llevó a pensar profundamente e investigar en el Nuevo Testamento. En esa temporada era tiempo de Pascua, y yo estaba meditando en la crucifixión. Y tenía este cuadro mental mientras caminaba alrededor de la colina del Calvario con 3 cruces. Pero la cruz central era más alta que las otras 2. El Espíritu Santo tuvo una pequeña conversación conmigo y dijo, ¿para quién fue hecha la cruz central? Y me dijo, ten cuidado antes de contestar. Así que lo pensé bastante y dije, fue hecho para Barrabás. Pero al último momento Jesús tomó su lugar. Por tanto, el Espíritu Santo dijo, pensé que Jesús tomó su lugar. Y dije, sí, Él lo hizo. Y el Espíritu Santo dijo, entonces tú debes ser Barrabás. Y yo tuve una revelación la cual nunca discuto, pero de repente vi cuán totalmente corrupto era toda mi naturaleza. No había nada en mí que era puro o bueno o mereciendo el favor de Dios. Y vi que solo había un remedio, la ejecución. Adquirí una pequeña frase, la solución de Dios es la ejecución. Aquí es donde usted y yo tenemos que venir, a un lugar de ejecución, donde nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús al lugar de ejecución. Después de esto, podemos seguirlo. Usted dirá, hermano Prince, eso es muy radical. Lo es, pero así es el Nuevo Testamento. Es un libro radical. El cristianismo es una religión radical. Y no creo que sobrevivamos las presiones que ahora enfrentamos, a no ser que seamos radicales. Quiero sugerirle 2 cosas de cómo
podemos enfrentar la situación? Primero que todo, la tribulación presiona a algunas personas a buscar a Dios. A algunos los hace duros, amargos y rebeldes, pero a otros más abiertos y receptivos. Hay un bello cuadro en Apocalipsis 7, versículo 9. Juan está hablando y dice: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces uno de los ancianos dijo a Juan: ¿Quiénes son estos? Juan dijo: No sé, vas a tener que decirme. En el versículo 14, el anciano respondió: Estos son los que han venido. En el griego dice los que han de venir. Juan realmente los vio fluyendo, más y más y más, de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ha de venir una gran tribulación. No está aquí aún, pero viene. Una de las cosas que van a suceder en esa tribulación es que una gran multitud, que ningún hombre puede enumerar, se convertirá al Señor. Además, si usted acepta mi pequeña teoría profética, la gente que los llevará al Señor serán los 144,000 israelitas que creyeron en el Mesías. Dios los enviará a todas las naciones. Ganarán para el Señor innumerables millones de personas. Pero la gente no vendrá hasta que la opresión de la tribulación esté en ellos. Así que uno de los propósitos de Dios en enviar la tribulación es que la gente se convierta a Él y se den cuenta de su necesidad desesperada. Lucas nos dice en el capítulo 21, versículo 26, desmayándose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Es ahí cuando es necesario poder decirles la verdad, cuando están desesperados, cuando les fallan sus corazones. En Hebreos 12 dice: Yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Pero él dice: recibimos un reino que es inconmovible. En ese tiempo el reino inconmovible será demostrado, porque será la única cosa que no se mueve. Muchos volverán y dirán: yo necesito eso. Permítame hacer una pregunta. ¿Está usted en el reino inconmovible? ¿Está usted en el reino inconmovible? Eso es lo que va a funcionar. Jesús dijo: si usted quiere seguirle, tiene que perder su vida. Literalmente su alma. ¿Está dispuesto a dejar ir su propio yo para perder su alma? No necesariamente a morir, pero decirle a su yo egoísta, su ambición, su avaricia, su alma egoísta: está en la cruz, no tiene más poder sobre sí mismo. En Mateo 24 Jesús enumera toda una serie de cosas que van a suceder, la mayoría desagradables. Vamos a verlas. Habla sobre el principio de dolores de parto, el nacimiento del reino de Dios. Dice en el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos creyentes tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, la respuesta natural sería: bien, Señor, muéstrame dónde esconderme, quiero irme lejos, quiero estar en un lugar seguro. Pero lo maravilloso es que Jesús continúa diciendo: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? En medio de todos los desastres. Cuando las opresiones sean mayores, cuando la oposición es la más fuerte, el pueblo de Dios va a proclamar el evangelio del reino a todas las naciones, en todo el mundo. Como ve, va a tomar un diferente tipo de persona de lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar. La era final va a poner de manifiesto a una nueva clase de gente, no nuevo en el sentido que nunca había estado ahí, porque han estado ahí a través de la historia, pero van a sacar una nueva oleada de hombres y mujeres y principalmente jóvenes que estarán totalmente entregados a Jesús. No tendrán otro objetivo o ambición. Yo estuve involucrado con gente de Jesús en 1960 y los 70. Pero después les dije: el problema con ustedes es que se han hecho demasiado respetables. Años atrás, y tenía que ir a Montana. Solo se subía a un auto y se iba. No se preocupaba si había suficiente gasolina o si había suficiente dinero. Ahora se han hecho respetables. Van a la iglesia y no son tan útiles para Dios como deberían de ser. Dios está buscando fanáticos de la clase correcta. Alguien definió a un fanático como a alguien que ama a Jesús más que a usted. En Mateo 5:16, Jesús habla a sus discípulos y dice: así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Su luz brilla a través de sus buenas obras, a través de cosas que usted hace, no a través de cosas que se dicen, o los sermones que predicamos, pero a través de las cosas que hacemos. Yo quiero suplicar por un tipo en particular de buena obra. En Santiago 1:27, uno de los versos más descuidados del Nuevo Testamento. Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar o cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Cuál es la primera demostración de una religión pura? Cuidar a los huérfanos y a las viudas. ¿Cuántos cristianos contemporáneos le presta atención alguna a ese versículo? He estado leyendo recientemente en los profetas, especialmente Jeremías y Ezequiel, y me ha impresionado una y otra vez la preocupación de Dios por los huérfanos. Cuando Él lista los pecados de su pueblo, Él enumera idolatría y adulterio, y no cuidar a los huérfanos. En otras palabras, en las normas de Dios, no cuidar a los huérfanos cae en la misma categoría que la idolatría y el adulterio. Cuando Santiago puso este versículo en el Nuevo Testamento, simplemente transmitía la enseñanza completa del Antiguo Testamento. La religión pura y sin mácula delante de Dios es cuidar a los huérfanos y las viudas y guardarse sin mancha de este mundo. Yo solo quiero sugerirle que tenemos que hacer algo. Permítame darles una estadística sorprendente y aterradora. Se estima que para el año 2000, que solo sería en 3 años más, habrá 10 millones de huérfanos de SIDA en África solamente. ¿Oyó esto? 10 millones de huérfanos del SIDA.
África no será la peor. Asia, por último, será aún peor. Entonces, ¿qué haremos? ¿Decir esto es muy malo? ¿Me alegro de no estar en África? Pues no tiene usted que ir a África porque hay niños necesitados muy cerca de usted. ¿Ha considerado alguna vez su responsabilidad de hacer algo por los niños huérfanos? Ahora, no quiero presumir, pero tengo que decir entre nosotros que Ruth y yo hemos aceptado la responsabilidad por 12 niños sin padre. Son nuestra familia. No siempre ha sido fácil. Cuando usted adopta a un niño, usted también adopta problemas de otros. De lo contrario, el niño no necesitaría ser adoptado. Pero he de decir, oh Dios, estoy tan contento, que lo hicimos. Hemos tenido nuestras desilusiones y nuestras luchas. Ruth ha empapado la almohada con lágrimas muchas veces sobre su hijo adoptivo, judío, Pablo. Pero en los últimos 4 años, después de 20 años como un alcohólico de la calle, se volvió a Dios y está totalmente restaurado. Y cuando Ruth estaba compartiendo sus penas conmigo acerca de Pablo, le dije, escuche, el último capítulo no ha sido escrito. Muchos de ustedes tienen problemas profundos en algún lugar, con sus seres queridos, familiares, esposos, esposas, quién sabe. Si está sinceramente y honestamente buscando a Dios en oración, recuerde que el último capítulo no ha sido escrito. No se rinda, sino siga dando. Quiero sugerir a los cristianos en América que tenemos que ser más serios sobre el cuidado de los huérfanos, que hasta este momento no ha entrado en nuestras mentes religiosas. Solía decir que si cada familia cristiana en los Estados Unidos adoptara a un niño sin padre, piense en la inmensidad de sufrimiento del cual la gente se libraría. Ahora sé que a causa del aborto ya no es fácil adoptar a niños, aunque niños discapacitados o de raza mezclada están probablemente disponibles. Bueno, son todavía niños, ¿sabe? Y Dios todavía los ama. ¿Vamos a hacer algo sobre todo esto? ¿Va a hacer algo sobre esto? ¿Va a enseñar a sus hijos o su congregación a hacer algo? Recuerde que esa es la primera marca de una religión pura: cuidar de los huérfanos. Este verso no se ha desaparecido de la Biblia. Puede que haya desaparecido el pensamiento religioso, pero no de la Biblia. Todavía está ahí. Después dice, guardarse sin mancha de este mundo. Es divertido cómo a las personas religiosas, y yo me incluyo, siempre les resulta más fácil centrarse en lo negativo. Bien, Señor, me guardaré sin mancha de este mundo, no iré a estas películas y no voy a leer estas revistas, etc. Pero ¿qué de lo positivo? ¿Qué está haciendo? Esta no es la congregación a quien decirle esto. Pero le digo a la gente, y le diré a usted, ¿cuántos de ustedes creen que los niños son una bendición según la Biblia? Amén. Entonces, ¿por qué tiene tan pocos? ¿Tiene esa teoría tonta de que Dios solo puede cuidar a 3 o 4 hijos en una familia? Eso es ridículo. Una de mis hijas adoptada es casada con un hombre que es un ministro. Él tuvo 6 niños con su primera esposa y tiene 5 con su segunda, por lo que tienen 11 niños. Nunca han sido muy ricos, pero nunca se han muerto de hambre. A ellos nunca les ha faltado, y de sus 6 hijos, 5 están en el ministerio de tiempo completo. No ha sido fácil, pero ¿quién le dijo a usted que la vida cristiana sería fácil? Algunos de nosotros hemos sido lavados del cerebro por nuestra cultura. Todo va a ser rápido, fácil y sin dolor, no en la vida cristiana.
Leí una estadística terrible, no puedo citarla, no soy bueno citando estadísticas, pero se comparó la cantidad de dinero que los americanos gastan en alimentos de animales domésticos con la cantidad que se da a las misiones extranjeras. Los alimentos de animales domésticos estaban en un nivel totalmente diferente del dinero dado a las misiones. ¿Es esa una imagen de valores de los Estados Unidos? Quiero decir que me encantan las mascotas. Soy un amante de los perros. Si nuestro estilo de vida lo permitiría, seríamos dueños de un perro, pero no sería justo porque viajamos mucho. Pero le ruego que por favor no derrame sobre una mascota el amor que un niño necesita. ¿Me escucha? De cierta manera, las mascotas son una extensión de nuestro ego. Están ahí para jugar con ellos y no estorban mucho en nuestro camino, y los caminamos para hacer un poco de ejercicio, pero realmente se ajustan bien a nuestra conveniencia. Hay dos grandes ídolos en esta nación. Les digo sus nombres: comodidad y conveniencia. Si usted quiere seguir al Señor, tiene que despedazar esos ídolos. Las cosas que Dios le va a pedir que haga no se ajustan a su comodidad ni a su conveniencia. Estoy seguro que está pensando por qué Dios tolera todo este mal, por qué deja que todo siga, por qué tenemos que sentarnos y soportar y ver todo este mal. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios estaba en las escrituras que Ruth y yo citamos al principio. Ruth, sube por favor. Vamos a repetirlo. Quiero que escuchen esto porque es lo que Dios está buscando. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué está trabajando Dios? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? Tener su propio pueblo especial. Él seguirá y seguirá y seguirá hasta que haya conseguido ese pueblo, y todos los propósitos en la historia están guiados a la realización del propósito de Dios, su propio pueblo especial, celoso de buenas obras. Esa es la razón de la historia. Es que Jesucristo tendrá para sí mismo su propio pueblo especial. Déjeme darle una palabra de consuelo mientras termino. Primera de Juan 2:17. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así, en medio de un cambio total en una cultura, una sociedad inestable y mala, todos estos van pasando, pero una cosa permanecerá: la voluntad de Dios, y la persona que se dedica a hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Me gustaría que oremos por un momento. Donde quiera que esté, solo vuélvase al Señor por un momento. Recuerda que le dije que cualquier movimiento del Espíritu Santo que no procede del arrepentimiento no es genuino. Pero cuando nos arrepentimos,
entonces Dios derrama su Espíritu Santo. De hecho, Él derrama su Espíritu Santo para ayudarnos a arrepentirnos. Así que he hablado quizás algo duro con palabras penetrantes, pero sería injusto si no le doy una breve oportunidad para responder. Quiero tratar con la cuestión del egoísmo, el egocentrismo. Si me ha escuchado, el Espíritu Santo ha estado tratando con usted y ha tenido que reconocer: Dios, lo siento, pero soy una persona egocéntrica. Mi vida empieza y termina contigo. Mi religión se centra alrededor de mí. Dios, estoy cansado de eso. No me ha hecho feliz. No estoy satisfecho. Quiero cambiar. Quiero que tú me cambies. Que tú trates con mi egoísmo. Libérame de eso. Ayúdame a tomar mi cruz y a seguirte. Si esa es su oración, quisiera que se acerquen al Señor. Me gustaría orar con usted para eso. Si quiere hacer esta su oración aquí esta noche, puede usted levantar su mano donde quiera que esté. Hermano Geoff y Ruth, pueden subir, mantengan las manos en alto por un momento. Llamé a Geoff que suba porque él es el pastor de aquí. Y yo diría que al menos el 80% de las personas aquí han levantado su mano. ¿Pueden ver cuál es el problema en la iglesia? El amor propio, egoísmo. Padre, tú ves las manos levantadas, tú ves los corazones de las que provienen. Podrías moverte en esas vidas en tu gracia y misericordia soberana y darles la gracia y la valentía y la fe para negarse a sí mismo, de tomar su cruz y seguir realmente a Jesús. En tu nombre oramos. Amén.